Somos 9:05. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Hermosa y lluviosa mañana en Córdoba para seguir durmiendo, pero vamos a adentrarnos a seguir la unidad 3 de nuestro curso. Bueno, vamos a ver continuidad. Una unidad que, por supuesto, viene a continuación estricta de límite y que ya nos empieza a servir esto como para ir metiéndonos en el tema del análisis de función. Nosotros para el primer parcial vamos a tomar una, una función que seguramente Marcelo va a tomar una función que es un cociente de polinomios, donde vamos a poder hacer un análisis completo de funciones que yo llamo de tipo uno. Es decir, sin aplicaciones de la derivada. Ya, cuando en el segundo parcial vamos a ver aplicación de la derivada para el estudio completo de funciones, ¿sí? Bien, entonces, como para empezar, vamos a decir que una función es continua cuando se verifican tres condiciones. Cuando existe la función, cuando existe el límite de la función en ese punto, siempre hablamos de continuidad de función en un punto, y cuando el límite es igual a la función. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando una función es continua en el punto. Fíjense en el gráfico que están viendo, el punto ¿cuál es? Si nos ponemos a leer todo eso que está en el gráfico. Tres. No, no es 3. ¿El 2? El 2. A es 2, ¿sí? F de A es igual a 0. ¿Por qué? Porque si A toma el valor 2, ¿qué va a pasar? Vení vale Hagamos la cero. cuenta. O sea, 2 al cubo, 8. ¿Sí? Menos 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. ¿Ok? Es de manual. Ahora, fíjense, vamos a ver a dónde tiende la función cuando la variable independiente tiende al 2 por la derecha. Recuerden que la clase pasada estuvimos practicando mucho la lectura del límite con un gráfico, que es lo que van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, si yo hago tender la variable independiente a 2 por la derecha, ¿cuál es el valor del límite? Dos. No, Cero. 0. ¿Está bien? 0. Si yo tiendo, acá está el 2 en X, y este es el 0 en Y, ¿sí? En X, 2, en Y, 0. La coordenada de este punto es 2, 0. ¿Está bien? Acá no me importa si la función existe o no existe, no me interesa. Yo estoy tomando límite. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco al 2 en X por la derecha, la función, ¿a qué valor tiende? Vuelvo a preguntar. Los que contestaron bien, contesten. Y los que contestaron mal, contesten bien. ¿Cero? Cero. De una, es cero. Bueno, y si yo ahora hago tender la variable independiente a 2, pero por la izquierda, ¿a cuánto tiende la función? A cero también. A cero. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, la mala noticia es que a mí no me importa. Yo no le voy a preguntar cuándo las funciones continúan. No, yo lo que les voy a preguntar, lo que les vamos a preguntar en un examen o en el final, es qué características tiene la función en relación a su discontinuidad. Con lo cual, cuando yo hablo de discontinuidad, ya estoy diciendo un par de cosas
¿Y qué tengo que tener en cuenta? Número uno, o sea, si yo hablo de discontinuidad, entonces alguna de esas tres condiciones no existe. O no existe la función en el punto, o no existe el límite de la función en el punto, o la función no es igual al límite. Una de esas tres no se cumple. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, dame un ejemplo de una función discontinua donde alguna de esas tres condiciones no exista. Bueno, está bien. Pero antes, vamos a, vamos a exponer no tanto los tipos de discontinuidad, porque los tipos de discontinuidad son esos poquitos. El tema es que lo que nunca hay que perder de vista cuando uno está jugando con esto de las discontinuidades es lo siguiente. Número uno, ¿existen los límites laterales? Si la respuesta es sí, hay que hacer la diferencia en valor absoluto entre los límites laterales. Y si la respuesta es no, listo. No evitable de segunda especie. ¿Por qué? Porque falta un límite lateral. Ejemplo, logaritmo. ¿Dónde? En cero. ¿Recuerdan la función logaritmo? ¿Recuerdan la función logaritmo? ¿Cuál era Sí. el dominio de la función logaritmo? Genaro levantó la mano, tiene la palabra. Profe, ¿era la Genaro, función que no pasaba por el cero? ¿qué? ¿Es la función que no pasaba por el cero? Sí, claro. O sea, el logaritmo, podés bajar la mano, Genaro. Si vas a hablar o no vas a hablar, tener el micrófono muteado. Ahí ya la bajé, pero no sé por qué quedé. Bueno, bueno. Entonces, la función logaritmo, el dominio son todos los reales mayores a cero. ¿Sí? Entonces, yo puedo hablar de acercarme al cero por la izquierda. No, porque no hay nada. No puedo darme un entorno reducido, porque no hay dominio. Entonces, como le falta el límite lateral, es de segunda especie, en cero. Ahora bien, si yo tengo los límites laterales, hago la diferencia en valor absoluto y tengo tres alternativas. Solamente tres alternativas. La diferencia en valor absoluto es igual a cero, que eso quiere decir que los límites son iguales. Entonces la función es evitable. Si la diferencia en valor absoluto es distinta de cero, es decir, es una constante, significa que estoy ante una discontinuidad no evitable. Primera especie. ¿Por qué primera especie? Porque existen los dos límites laterales. Salto finito, porque esa diferencia es finita, es una constante. Y si la diferencia en los límites laterales es infinita, bueno, es de primera especie porque existen los límites laterales, pero una es infinita. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los ejemplos. Fíjense, tenemos en este caso una función cuyo dominio es... ¿Cuál es el dominio de esa función? Fíjense que acá, antes fíjense que acá está redefinida la función. La función es x al cuadrado si x es menor a 2. Entonces va a venir acá, ¡pum! Listo, fuera, acá. 4 si x es mayor a 2, o sea. Entonces pregunto, ¿la función está definida en 2? ¿Sí o no? No, No, perfecto. Entonces esto está mal, tengan cuidado. ¿Sí? F de A no existe. Acá está mal en la filmina. Lo tengo que corregir. Mira vos, recién me doy cuenta. Y esta filmina tiene tipo de discontinuidad evitable. FDA no existe. Tiene años la filmina, recién me estoy dando cuenta que está mal eso. Bueno, entonces, claro,
¿Cómo se dan cuenta gráficamente que la función valuada en 2 no existe? Porque hay un punto vacío o un punto en que la Perfecto. función es continua. Porque hay un punto... No. Ok, sí. De hecho, cuando hay un punto vacío, es decir, a la izquierda y a la derecha hay función y justo en ese punto no, la función es discontinua pero evitable. Es el caso donde los límites laterales son exactamente iguales. ¿Sí? Porque si yo hago tender la variable independiente a 2 por la izquierda, la función ¿a qué valor tiende? A 4. A 4. Y si yo hago tender la variable independiente a 2 pero por la derecha, ¿cuánto vale el límite? 4. Perfecto. Muy bien. Entonces, queda claro cuando tengo diferencia entre los límites laterales iguales, significa diferencia entre los límites laterales igual a 0, los límites laterales son iguales, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Sí? En este caso, la función no existe en el punto 2. El 2 no pertenece al dominio. Ahora fíjense, esta es un poco bizarra, lo voy a admitir. Pregunta, ¿cuánto vale la función en a igual a 2? Cambio la pregunta. ¿La función está determinada en el 2? Sí, vale Sí, 1. y vale 1. ¿Y a mí qué me importa? Claro que sí. Acá está. Está llenito el punto, ¿cierto? Listo. La función está determinada en 2. Ahora, se nota que no hay continuidad. Mira el pedazo de distancia que hay entre acá y acá. Entonces, analizamos los límites. Y digo, si yo hago tender la variable independiente a 2 por la derecha, ¿el valor del límite cuál es? 1. Uno. Perfecto. ¿Y qué pasa si hago tender a 2 la función, pero por la izquierda? ¿Cuál es el valor del límite? 4. 4. Perfecto. Bueno, entonces si nosotros restamos la diferencia en los límites, nos da un... ¿Qué valor nos da? Está todo escrito ahí, ¿eh? Tienen que ir a sacar la info. 3, profe. Nos da 3. ¿Está bien? Entonces, límites laterales finitos, pero distintos, nos da un valor distinto de 0. Entonces, estamos ante una discontinuidad no evitable de salto finito. ¿Estamos bien? Sí, profe. Fíjense que la función existe en a igual a 2. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la condición que no se cumple? Que los límites laterales, que los límites sean iguales. ¿Está bien? Esa es la función, ese es la condición de continuidad que no se cumple. Que el límite sea igual a la función. ¿Sí? Bien. Y en el caso anterior no existía la función, pero los límites eran iguales. Pero siempre hay una función, hay una condición que no se cumple. Que exista la función, que exista el límite y que el límite sea igual a la función. ¿Estamos? Bien. Fíjense este caso ahora. Pregunto, ¿existe la función en x igual a 0? Porque el punto es 0. A es 0. Sí. Sí, Sí. Bien. Ahora pregunto, ¿cuál es el valor del límite cuando la variable independiente tiende a 0 por izquierda? 0. 0. ¿Y por derecha? infinito. Ahí está. Entonces, ahí tenemos
el caso donde la diferencia entre los límites laterales es infinito. ¿Ok? Entonces, estamos ante una discontinuidad de salto infinito. Después me van a preguntar, che, pero ¿cómo el tema de la parte asintótica? Mira, la parte asintótica, esta función tiene podemos decir que tiene un comportamiento asintótico a la derecha del cero, a la izquierda no. Entonces, pero ¿es asíntota o no es asíntota? A la derecha sí, a la izquierda no, pero no es una asíntota pura. ¿Estamos? Porque el límite izquierdo es una constante. ¿Está bien? Podemos analizarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que hay asíntota vertical cuando el límite para ese punto era infinito. Y si yo digo el límite en ese punto es infinito, y si yo tengo que pensar en la definición del límite, que me tiene que decir que los límites tienen que ser estrictamente iguales, y la respuesta tendría que ser no. Entonces guarda porque esto da para hablar mucho, porque yo puedo tener un comportamiento asintótico puro. ¿Cuál sería? Este comportamiento o este comportamiento. Pero yo puedo tener este comportamiento. De un lado la función se clava en un punto y del otro lado hace así. O bien, un clásico que es así y así. ¿Está bien? Entonces, es discutible, es muy discutible, ¿sí? No vamos a entrar en esos detalles, pero es bastante discutible. Lo importante acá es que lo que tenemos que tener en cuenta para el análisis de discontinuidad, siempre los protagonistas de las discontinuidades son los límites laterales. ¿Sí? Yo me tengo que parar en los límites laterales, tengo que pensar en los límites laterales y en función de la existencia o no y el resultado de la diferencia en valor absoluto entre esos límites laterales, yo ahí clasifico la discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá, fíjense esto. Esta es una función bastante normal, de alguna manera. ¿Sí? Porque yo tengo una raíz de un polinomio de grado 3. ¿Está bien? ¿Cuándo va a haber raíz de polinomio de grado 3? Ya que estamos, analizamos. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver, díganme. ¿Quién se anima a decirme el dominio de esa función? Profesor, ¿qué tal? Buen día. La raíz en Sí, ese caso sería que o sea, el polinomio de grado 3 sea un número positivo, ya que el raíz de un número negativo no se puede realizar. positivo o te falta un cachito. Porque fíjate ahí, yo te pregunto, ¿la función cuando x vale 1 existe? No, Gráficamente no. Sí, mirándolo. Sí, sí. sí existe. Bueno, ahora vamos a la parte analítica, ¿sí? 1 al cubo, 1 al cubo, Uno. 1, perfecto. 1 cuadrado, 1 por 2, 2. Dos. ¿Sí? Perfecto. O sea que tenemos 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3. 3 menos 1, 2 menos 2, 0. Es decir, que el polinomio valuado en 1 es 0. Guarda, porque vos dijiste los números mayores a 0. Y resulta ser que el 0 también forma parte de la raíz, porque la raíz de 0 existe. ¿Estamos de acuerdo? El dominio Entonces, entonces Sí, profe. sería los mayores iguales a cero, el argumento de la claro, o raíz. sea, todos los valores que hagan 0 o mayor al polinomio de grado 3, ese va a ser el conjunto dominio de la función raíz cuadrada de x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. ¿Está bien? Entonces,
¿Cómo haría yo el análisis de dominio? Recuerden que la clase pasada nosotros dijimos, no hay una receta acá para el análisis del dominio. No, es analizar el dominio. Es decir, cuál es mi función principal y cuál es la función que tengo adentro de la principal. La función principal es x al cuadrado. Perdón, es raíz cuadrada. Ahora bien, yo ya sé que raíz cuadrada tiene como dominio todos los reales mayor o igual a cero. Listo. Entonces, ¿qué tengo abajo? Un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 que tiene como característica, que es así. ¿Sí? Entonces, corta al eje X un par de veces, ¿verdad? Entonces, de los cortes con el eje X para abajo, la función como es negativa. Entonces en esos puntos, la función raíz cuadrada no se va a determinar. Entonces, justo son estos. Si ustedes agarran y grafican la función x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2, van a ver que tiene este comportamiento. ¿Sí? O sea, tiene esta raíz, esta raíz, esta raíz. Viene así, viene así y hace así. Entonces es lógico que desde el infinito hasta acá es negativa. Entonces la raíz cuadrada del polinomio entre menos infinito y menos 2 no va a existir. Ahora, entre menos 2 y menos 1, esta función es positiva. Entonces la raíz cuadrada va a existir. Después, la función corta acá hace esto, y bueno, entre menos 1 y 1 no va a existir la función raíz cuadrada de x. Y después sí va a existir. ¿Estamos? Entonces, estamos volviendo un poquito para atrás, pero la idea es que ustedes vean que la función raíz de x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2 tiene este gráfico como consecuencia del análisis del dominio también. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el punto que estoy considerando para el análisis de la discontinuidad ahora, en este momento? Uno. 1. Perfecto. La función polinómica valuada en 1, ¿cuánto daba? 0, 0. Raíz de 0, 0. no hay discusión. Por lo tanto, confirmamos que el 1 forma parte del dominio, sí o no. Sí. Sí. Ahora, fíjense, ¿cuál es el límite de la función para cuando la variable independiente tiende a 1 por la derecha? ¿Cuánto va a ser? 0. 0. Claro, 0. Ahora, ¿y por la izquierda? No existe. No No existe. existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay raíz de número negativo. No, señor. Estamos hablando del límite. Perdóname, no fui claro. Tenés razón, no hay raíces de número negativo. ¿Sí? Por eso no existe la función. Ahora, ¿por qué no existe el límite? Discúlpame la, la omisión de información, que es Porque la importante. función no existe. ¿Cómo? Porque la función no existe, por eso no existe el No, límite. no, la función existe. Ah, La función existe en x igual a 1. Ahora, ¿por qué no existe el límite izquierdo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no existe el límite izquierdo? Puede ser porque la raíz de negativa lo que da adentro. No. Pregunto. ¿Tiene infinitos? No. ¿Tengo dominio a la izquierda del 1? No. No. No, esos los valores están No. excluidos. Ahí empezamos a elaborar la respuesta. Bien. ¿Cuál era el ecosistema del límite?
Entorno reducido. Muy bien, perfecto. El entorno reducido. Entonces, ¿yo puedo hacer un entorno reducido al 1 con un delta cualquiera hacia la izquierda? No. ¿Perdón? No. No. No puedo. No puedo, entonces no tengo límite izquierdo. ¿De dónde voy a sacar puntos? ¿De dónde voy a construir un entorno reducido con un delta, por más chico que sea, pero a la izquierda no lo puedo generar? No puedo ir ejecutando la condición de existencia del límite, donde se verificaba, ¿qué cosa? Que la función en valor absoluto, la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite se iba a hacer cada vez más chica. ¿De dónde voy a sacar f de x si no tengo dominio del 1 a la izquierda? A la derecha puedo hacer todo lo que yo quiera, pero a la izquierda no. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Fíjense lo importante, cómo se va construyendo el análisis matemático que yo les puedo hacer. Yo me paro en un tema, continuidad, y fíjense que dos temas usé que son de las dos unidades pasadas: límite y entorno reducido. O sea, cada unidad en análisis 1 se va construyendo del anterior. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, esto generalmente no se toma, pero en algún momento sí les puedo llegar a preguntar por qué una función de función es continua en base al álgebra de la continuidad. ¿Sí? Básicamente, lo que dice esto es: constante por función continua es una función continua, una suma entre funciones continuas da otra función continua, una resta, una multiplicación, una división, siempre que la función denominador sea distinta de cero, por supuesto. ¿Sí? Y una función continua, compuesta, una función continua, también me va a dar una función continua. Bien, estas son algunas propiedades, sobre todo esta, la vamos a pasar, pero sí quiero que ustedes se fijen en estos teoremitas. Estos teoremitas, yo no voy a tomar nada raro, pero sí les voy a preguntar qué afirman los teoremas. ¿Sí? Entonces, los dibujos de los teoremas tienen, siempre me hace lo mismo este. Los dibujos de los teoremas tienen una afirmación puntual. ¿Sí? Este teorema afirma que hay raíces. ¿Sí? Afirma que hay raíces. Este otro teorema afirma que existe un valor máximo y un valor mínimo. Y este otro teorema demuestra, o afirma, mejor dicho, que hay un valor intermedio. ¿Sí? Entonces, no les voy a tomar ni el nombre de los teoremas, ni el enunciado de los teoremas, ni nada. Yo les voy a dar un gráfico, ¿sí? Y les voy a preguntar: el teorema asociado a este contexto, ¿qué afirma? ¿Que hay una raíz? ¿Hay un valor máximo mínimo o hay un valor intermedio? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Afirma que existe. No te dice dónde está. Eso lo vamos a ver después. ¿Está bien? Pero estos teoremas sirven para afirmar que existe en un intervalo cerrado, claro está, ¿sí? Donde hay una función continua, donde la función valuada en los extremos tiene alguna característica particular. Entonces siempre va a haber un punto
intermedio, que o es un valor intermedio, o puede ser una raíz, ¿sí? O que los extremos son máximos o mínimos. ¿Estamos? Eso es lo único que voy a tomar respecto a los teoremas. Y ahora, para terminar y ponerle un poquito de moño a esto, vamos a hacer un estudio de función, completito, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta función, que es un cociente de polinomio de grado 3, y vamos a estudiar todas estas cosas. Porque esto es lo que se va a tomar en el primer parcial respecto de estudio de funciones. Dominio, cortes, asíntotas, discontinuidad, signos, gráfica, paridad e imagen. Bueno, a ver, vamos a arrancar. ¿Cuál es el dominio de esta función? Primero, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cuál es la función principal? El polinomio de grado 3. No. ¿Cuál es la función aritmética que representa esa expresión? Principal. ¿La división? Claro, exactamente. Es una división. Una división de polinomio. Perfecto. Muy bien. Pero es una división. ¿Cuándo está restringida la división? ¿Cuándo es dividido por 0? El denominador tiene que ser distinto de 0. Muy bien. ¿Qué tengo? Ahora sí. ¿Qué tengo en el denominador? Polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3. Es decir, que yo tengo tres raíces que anulan el denominador. Muy bien. Entonces, esas tres raíces que me anulan el denominador no forman parte del dominio. Y listo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el polinomio denominador, que es x cubo menos x, tiene este comportamiento. ¿Estamos? Y las raíces son -1, 0 y 1. Che, ¿y cómo saca las raíces? No sé, problema de ustedes. ¿Estamos? Pero ese es la gráfica de la función x al cubo menos x. Che, ¿y cómo sé si se grafica así? A ver, ¿cómo saben que una función de grado 3, o mejor dicho, una función de grado impar, se grafica de esa forma? Curso de ingreso. A ver, un polinomio de grado impar tiene la particularidad que tiene por lo menos una raíz que corta el eje X. ¿Sí o no? Claro, sí, como máximo 3. En este caso, como máximo 3, pero pues las raíces se pueden repetir. Por ejemplo, x al cubo. X al cubo, la única raíz que tiene es 0. Che, pero son 5. Sí, son 5. Lo que pasa es que el 0 se repite 5 veces. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ahora tiene una particularidad la función impar. La función polinómica de grado impar. La función polinómica de grado impar siempre corta con el eje X. ¿Estamos? Y si corta con el eje X, no hay alternativas. Permiso, profesor. Viene de negativo positivo, de positivo negativo. Disculpe, profesor. ¿Estamos? Profesor, había leído una definición que decía que cuando era raíz par, como rebotaba la raíz. Y si era impar, pasaba directamente arriba hacia abajo. Claro, exactamente. Entonces, acá la cuestión es, fíjense, yo puedo tener cualquier función de grado impar, pero el comportamiento va a ser, en algún punto va a venir de la parte negativa, va a cruzar y va a ser positivo. Eso significa que la colita de la derecha, en este caso, es positiva y la cola de la izquierda es negativa.
¿Sí? La pregunta es, ¿cómo sé yo, sobre todo, si la cola de la derecha es positiva o negativa? Por el signo que tiene el coeficiente del término de mayor grado. Si el coeficiente del término de mayor grado es positiva, la colita de la derecha siempre es positiva. Y si no, es negativa. Entonces, es muy fácil graficar un polinomio polinomio de cualquier grado. ¿Por qué? Porque si el polinomio es de grado par, las dos colas son positivas si el coeficiente es positivo. Y si el polinomio es de grado par, las dos colas van hacia abajo siempre y cuando el coeficiente sea negativo. ¿Estamos? Pero son cosas que tienen que repasar. Son cosas del curso de ingreso. ¿Estamos? Lo tienen que repasar. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar acá. Porque si ustedes se ponen a calcular y a graficar los polinomios que componen la función cociente de polinomio, y van a estar 3 días para hacer un ejercicio. ¿Ok? Acá es importante utilizar gráficos porque nos ayudan a ahorrar tiempo. ¿Sí? Y si son gráficos de funciones simples, el polinomio es una función simple porque tiene características reconocibles y aplicables rápido. ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos a esto. El polinomio de grado 3, que es el denominador del cociente este, tiene esta gráfica. Las raíces de este polinomio son -1, 0 y 1. Entonces, el dominio de la función principal son todos los reales menos el -1, el 0 y el 1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buah. Entonces, consejo, lo primero que tienen que hacer antes del análisis de función es el sistema de ejes coordenados. ¿Para qué? Por cada elemento que yo vaya extrayendo del análisis, lo voy dibujando en el gráfico. ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes digan, vamos a hacer la gráfica, van a hacer la gráfica con todo lo otro hecho junto. Y se pueden confundir. Entonces, vamos anotando en el gráfico que esos 3 puntos no forman parte del dominio. Y hasta ahora los excluyo de esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, vamos a los cortes. Primero estudiamos el corte con el eje X. ¿Sí? ¿Qué era el corte con el eje X? Cuando la función valía 0. Bien. Cuando un cociente vale 0. Cuando el numerador es 0. Claro, cuando el numerador vale 0. Entonces agarro la función numerador y hago lo mismo, la gráfico. La tengo fácil también. Tengo esto, calculo las raíces, me fijo, che, colita para arriba, colita para arriba. Listo, ahí está el gráfico del numerador. Entonces, digo, ¿quiénes hacen 0 el numerador? El -3, el 0 y el 1. Ah, perfecto. Pero tengo que tener un cuidado terrible. ¿Por qué? Porque si bien el 0 y el 1 hacen 0 el numerador, ¿qué pasa con el 0 y el 1? ¿Son raíces ya repetidas? ¿O puntos de No, corte repetidos? no. Hacen 0 también al denominador. Claro, hacen 0 el denominador. Entonces, ¿pertenecen o no pertenecen al dominio? ¿Pertenecen o no pertenecen al dominio? No. No, entonces no puedo evaluar la función en 0 y en 1. Entonces, de esos 3 ceros del numerador, ¿con cuál me puedo quedar? Porque sí forma parte del dominio. ¿Con el -3?
Con el -3. Me quedo con el -3. Es el único cero de la función. Recordemos siempre que yo tengo una función que es un cociente polinomio. A mí que me importa que el polinomio numerador tenga esas tres raíces. Yo estoy considerando la función, no el polinomio. El polinomio me ayuda para saber cuáles son las raíces del numerador. Y nada más. Ahora, el 0 y el 1 no forman parte del dominio de la función principal. No los puedo usar como corte. No puedo decir que son corte si no pertenecen al dominio. Entonces, el -3 es el único cero de la función. Los otros dos no forman parte del dominio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, perfecto. Corte con Profe, el entonces, FI. entonces es porque el -3 no hace cero el denominador. No. El -3 no tiene nada que ver con el denominador. Ah, No tiene nada que ver con el denominador. El -3 es raíz del numerador. Y como el -3 pertenece al dominio y el numerador en -3 se anula, entonces, como -3 no es raíz del denominador, entonces ahí sí se anula la función. ¿Está bien? Es la única ujú, relación que podés establecer. ok. ¿Estamos de acuerdo? O sea, obviamente, si tenés una raíz del numerador que no es raíz del denominador, ahí tenés un cero. De una. ¿Estamos? Pero guarda, el -3 no tiene nada que ver con el denominador. Simplemente, el -3 pertenece al dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el corte con el eje Y? ¿Qué implicaba el corte con el eje Y? Que la variable independiente tiene que ser igual a cero. Pero ¿qué pasa? El cero no pertenece al dominio. Conclusión, no tengo corte con el eje Y. No hay. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces yo el gráfico lo voy dibujando de esa manera. Bien. Ahora bien, vamos al estudio de asíntota horizontal. La definición de asíntota horizontal que decía que era una recta paralela al eje X o al eje de abscisas, que nos indicaba a qué valor tendía la función cuando la variable independiente tiene valores muy grandes. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Límite para cuando la variable independiente tiende a infinito del cociente de polinomios. Ustedes me van a decir, sí, pero me da una indeterminación. Sí, ya sé que te da una indeterminación. Ahora, tenemos dos formas de constatar ese valor 1. Primera forma, ¿qué pasaba cuando tenía un cociente de polinomios de igual grado, la variable independiente tendía a infinito, a que era igual el límite? Lo vimos la clase pasada, ¿eh? Ah, los valores de los números de mayor exponente, eso sería uno ahí. Bien, te entendí lo que quisiste decir, pero si yo fuera ChatGPT, no te entiendo. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos valores asociados a los términos de mayor grado de un polinomio? Los Coeficiente. coeficientes. Bien, coeficiente. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo un cociente de polinomios de igual grado, el límite tiene infinito, entonces el valor del límite es igual a al cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado. ¿Vamos bien? Recuerden eso. Un conceptito aplicado al estudio de funciones que lo vimos del límite. La otra yo voy a reconocer que no lo vimos muy en profundidad, pero a ver si alguien se acuerda qué vimos, qué concepto vimos cuando terminamos límite antes de los límites notables. Díganme el nombre nomás, con eso me quedo contento. Infinitesimos. ¿Perdón?
Infinitesimos. Sí, señor, infinitésimos. Y además de los infinitésimos, vimos los infinitos. ¿Ok? Y en virtud de uno o del otro, tenían asociado otro concepto. ¿Cómo se llamaba ese concepto? Sería el orden de los infinitesimos, entonces. Bien, bien, el orden de los infinitesimos. Bueno, en este caso tenemos infinitos de igual orden. Y una de las propiedades que habíamos visto era que si yo tenía una división entre infinitos de igual orden, el valor del límite era una constante. En este caso es 1. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, mi asíntota horizontal va a estar en I igual a 1. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Fíjense cómo con herramientas básicas, sin hacer prácticamente ningún cálculo, yo estoy logrando esto. ¿Estamos? Porque no he hecho ningún cálculo, salvo sacar las raíces, que dadas las funciones, no son de difícil obtención. Bueno, pero ahora tengo que agarrar y verificar existencia de asíntotas verticales en los puntos de no dominio. Es decir, ¿cuántos puntos de no dominio tengo? 3. Buah, listo. Límite para todos y cada uno de esos puntos de no dominio. Entonces, cuando yo digo límite para cuando x tiende a -1, eso me da directamente infinito. ¿Qué significa? Que si yo tomo límite para cuando la variable independiente tiende al punto de no dominio y el resultado me da infinito, significa que tengo asíntota vertical en x igual a -1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos? Cuando tomo un límite para cuando la variable independiente tiende a 0 y a 1 respectivamente. Hagan la operación de paso al límite y van a ver que nos da valores finitos. 3 y 2 respectivamente. Por lo tanto, el resultado no es infinito. Entonces, no tengo asíntota vertical. ¿Qué tengo? Punto vacío. ¿Dónde? En 0 y en 1. ¿Sí? Tengo punto vacío en 0 y el resultado del límite, o sea, yo hago un punto vacío, pero yo sé cuáles son las coordenadas del punto vacío. El valor del no dominio y el resultado del límite, en XY. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, ¿cuál es la representación del resultado del límite para cuando la variable independiente tiende a un punto de no dominio? Y ese resultado es positivo. El resultado es la representación del punto cuyas coordenadas son la abscisa, que es el punto que no pertenece al dominio, y la ordenada, que es el valor del límite. ¿Ok? Y eso representa un punto vacío y qué tipo de discontinuidad. Evitable. Evitable, más vale. ¿Ah? Discontinuidad evitable. Bueno, entonces tenemos punto vacío, hay en esos dos puntos. Y acá tenemos las discontinuidades. Si la discontinuidad me da infinito, si el resultado del límite da infinito, chao. La discontinuidad va a ser, va a ser no evitable de salto infinito. Pero va a ser no evitable. Y la discontinuidad de los otros dos, como tengo valor de límite, va a ser evitable. ¿Ok? Bien. Ahora,
Nosotros lo que vamos a hacer es, ahora vamos a hacer el análisis de signos. Entonces, a mí me sirve el análisis de signos para saber dónde pasa la función. Ahora, esto es una práctica mía particular. Yo uso el análisis de signos para saber dónde no hay función. Por una cuestión práctica, porque cuando yo detecto intervalos donde no hay signo, entonces tomo el gráfico que estoy armando y con los puntos que yo ya tengo, más el sombreado de las áreas donde no hay función, a mí me queda regalado la construcción de la gráfica. Ahora lo vamos a ver. Pero antes necesito saber cuáles eran los criterios para armar esos intervalos para el análisis de signos. ¿Cuáles son esos criterios para armar los intervalos del análisis de signos? Los puntos de no dominio y todo lo que afecta al eje X, que pueden ser puntos vacíos, pueden ser cortes o asíntotas verticales. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son esos puntos? Igual. X igual a -3, donde había un corte, y los X igual a -1, 0 y 1, que eran los puntos vacíos. ¿Sí? Que eran valores que no pertenecían al dominio. 0 y 1, y la asíntota vertical, que es el -1. Entonces, ¿yo qué hago? Armo esta tabla. Para este caso, ¿no? Para esta tabla. ¿Dónde? Acá voy a poner los intervalos. Entre menos infinito al primer punto de no dominio. Entre ese primer punto de no dominio, perdón, el -3, que es el corte, entre el corte y el primer punto de no dominio, el otro punto de no dominio con el otro punto de no dominio, el penúltimo punto de no dominio con el último punto de no dominio y ese último punto de no dominio al infinito. Entonces voy armando intervalos desde el menos infinito, pasando por todos y cada uno de esos valores que me afectan de alguna forma el eje de abscisas, sean cortes, asíntotas o puntos vacíos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces digo, bueno, genial. ¿Qué compone la función? Debajo del intervalo pongo la función numerador y la función denominador. Si tuviera 3, y tengo que poner 3 filas. Tuviera 4, tengo que poner 4 filas. ¿Qué pasa si tengo un producto de funciones y pongo factor 1 y factor 2? No sé. ¿Estamos de acuerdo? Hago eso. Bien. Y después, acá, la última fila de la tabla va a ser el resultado, el signo resultante. Entonces yo pongo signo, pongo resultado, no sé qué pongo, lo que se me ocurra. Pero este es el resultado del signo entre, en este caso, la función numerador y denominador en el intervalo menos infinito a -3. Y así en todas las columnas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, Sí. ahora el punto acá es el gran desafío es llenar esta tablita. Esto. Porque esto es fácil. Menos por menos más por menos menos, más por más, menos por menos más por más. Es un chiste. El problema es encajar estos signos bien. Bueno, che, ¿y cómo lo hago? Bueno, tengo distintas alternativas. Puedo agarrar, incluso, puedo armar una sola tabla y obviar esto. Puedo agarrar un valor comprendido entre estos valores, evaluar la función y poner el signo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el poder que tengo acá? Yo ya tengo trabajo que yo ya hice. ¿Cuál fue el trabajo que yo ya hice? Cuando analicé numerador y denominador para ver puntos de no dominio y cortes, yo ya construí esto y ya lo conozco. ¿Y para qué me sirve? Casualmente para llenar estos valores. Fíjense, hablemos de la función numerador. Ya la tengo graficada de antes. Entonces digo, entre menos infinito y -3.
¿Qué signo tiene la función numerador? ¿Tiene signo negativo? Lo pongo acá. La misma función entre -3 y -1. ¿Qué signo tiene? Es positiva, mira. Lo pongo acá. Y entre -1 y 0 es positiva. Lo pongo acá. Y de 0 y 1 es negativa. Lo pongo acá. Y después es positivo. No tengo que hacer más nada. Ya lo tengo de antes. Imagínense si yo tuviera 10 intervalos y no 5. ¿Qué? ¿Me voy a poner a calcular la misma función que un cociente de polinomio de grado 3 10 veces? No, me voy a equivocar. Son 10 cálculos. Son 10 cálculos que implican una división de polinomio de grado 3. En algún momento meto la pata y me voy a equivocar con los signos. En cambio, si yo tengo esto construido, simplemente leo el gráfico y pongo los signos que están acá. Fíjate qué pasa con la función denominador. Entre menos infinito y -3. Este es el -1. Entonces yo podría decir que entre menos infinito y -1 la función es negativa. Entonces negativa acá y acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, entre -1 y 0, la función denominador, ¿qué signo tiene? Y es positiva. Pum, lo pongo acá. Entre 0 y 1 es negativa. Pum, lo pongo acá. Y después positiva. Lo pongo acá. Y ahí lleno el resultado. ¿Quedó claro qué se pone, cómo se construye y el criterio que por lo menos yo tengo para hacer esto? Sí, profe. Bueno, entonces, claro, cuando yo digo que entre menos infinito... Uy, se me perdió el mouse. Ahí está. Entre menos infinito y -3 es positivo, es decir, no es negativo. ¿Ok? No es negativo. Después, entre -3, pero ¿será posible con el mouse? Entre -3 y -1, la función es negativa. ¿Qué quiere decir? Que no es positiva. Y por último, entre -1 en adelante, la función ¿cómo es? Es positiva. ¿Qué quiere decir? No es negativa. ¿Qué nos queda hacer ahora? La gráfica. O sea que yo ahora tengo absolutamente todas las herramientas acá, después de haber analizado todo, para hacer la gráfica rápido. Bueno, ¿y con qué criterio lo hago? ¿Y qué sé yo? Yo podría dividir la gráfica en dos partes, tomando como criterio de división, ¿qué cosa? ¿Qué tomaría yo como criterio de división de esa parte gráfica para empezar a dibujar la función? ¿La asíntota? Bien, ¿cuál? ¿Cuál? Hay dos yo veo dos asíntotas ahí. ¿Cuál? ¿Cuál elegís? La vertical. Sí, la vertical. Elijo la asíntota vertical. Entonces digo, bueno, a ver, esto como los pueblos. O sea, vos vivís de este lado de la vía o del otro lado de la vía. No hay, es inevitable eso, ¿cierto? Entonces yo analizo todo el área a la izquierda y a la derecha de la asíntota vertical. Entonces digo, tomo la parte izquierda. ¿Cuáles son las herramientas, los datos que tengo a la izquierda? Tengo la asíntota, el corte y la parte izquierda de la asíntota. Entonces la función me va a venir así, corta acá y viene para acá. Listo, ya está. Son las únicas herramientas que tengo. Gráfico. Y del otro lado hago exactamente lo mismo, nada más que acá tengo dos datos más, que son los puntos vacíos. Entonces viene de acá arriba, se clava acá, levanto el lápiz, muevo un cachito, bajo, sigo acá. Me freno acá, levanto el lápiz, me muevo, bajo el lápiz, sigo graficando hasta
que la función tenga comportamiento asintótico, ver con la asíntota horizontal en 1, para valores muy grandes. Entonces, me queda así la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, por eso es importante que voy haciendo el análisis de función. Y la otra es, cuando hago el análisis de signo, ver dónde no pasa la función. Y de paso, fíjense que a medida que yo voy haciendo el gráfico, voy ganando consistencia, porque si suponete que yo no tengo el gráfico, hago el análisis de signo, y resulta ser que por acá me cae signo, zona de descarte, pero acá tengo un punto vacío, algo hice mal. O puse mal el punto vacío o hice mal el análisis de signo. ¿Se dan cuenta? Entonces, haciendo de a poquito, vamos viendo que la cosa sea consistente, ¿sí? Que sea lógico. No puedo tener un corte en una zona de no signo. ¿Se dan cuenta? No puedo tener un punto vacío en zona de descarte. ¿Estamos de acuerdo? No hay forma. Bien. Ok. Ahora vamos a ver la imagen y la paridad. ¿Cuál es la imagen de la función? En este caso, todos los i cuyas ordenadas sean distintas a los puntos vacíos y en este caso particular a la asíntota horizontal. ¿Ok? ¿Por qué digo en este caso particular? ¿A quién se le ocurre? Pregunta. ¿La asíntota horizontal puede ser cortada por la función a la derecha del menos infinito y a la izquierda del infinito? No, nunca. Vuelvo a repetir. La asíntota horizontal puede cortarse por acá. No. La respuesta es sí. ¿Por qué? Por el concepto de asíntota horizontal. La asíntota horizontal, pues, es el valor al que tiende la función cuando la variable independiente tiende a valores muy grandes. En el medio, no me importa. ¿Estamos? Yo puedo tener una asíntota horizontal. Miren esto. Tenemos tiempo. Bueno, espérense. Antes de esto. ¿Cuál sería la paridad? ¿Tiene paridad o no tiene paridad? No, no tiene paridad. No tiene paridad. No hay ningún tipo de simetría respecto al eje, a los ejes. Guarda que acá está la asíntota vertical y la asíntota horizontal, que quizás te dice, che, pero sí, pero la simetría es respecto a los ejes, no a las asíntotas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y con eso terminamos la cuestión. Lo que sí vamos a hacer es mostrar una función que tenga una asíntota horizontal que sea cortada por la función, ¿sí? A ver, voy a hacer un segundito. Vamos a compartir el GeoGebra. Bien, ¿están viendo el GeoGebra? Sí, Sí. profe. Sí. Bueno. Vamos a inventar una función, ¿sí? Vamos a poner x menos 5, no, x más 5
x más 4, x más 3, x más 2. Y acá vamos a poner x menos 1, x menos 2, x menos 3 y x menos 4. Fíjense. Espérense que me equivoqué. Tengo que poner un paréntesis acá. Uno acá. Uno acá. Y uno acá. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la asíntota horizontal? Acá. A ver. ¿Cuál es la asíntota horizontal? ¿El eje X? No. El 0. No. A ver, tengo un polinomio, vamos a analizar. De nuevo recién. ¿El 1, profe? Claro, el 1. Yo tengo polinomio de grado 4 dividido polinomio de grado 4. ¿Sí? Entonces, si el polinomio es de grado 4, ¿qué significa? Que es un x a la cuarta. Sobre un x a la cuarta, entonces la asíntota va a ser 1. ¿Sí? Porque aparte acá es x más, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá la función, ¿qué valor? En algún momento la función vale 0, se nota. No me acuerdo dónde, pero se hace 0. ¿Sí? O mejor dicho, fíjense que si yo acá lo hago tender al valor, ah, fíjense que el menos 5 hace 0 el numerador y no el denominador. El menos 4 hace 0 el numerador y no el denominador. El menos 3 también y el menos 2 también. O sea, ¿cuántos ceros tiene la función? ¿Cuántos ceros tiene la función? Tiene 4. 4 ceros. Ahora, si la asíntota vertical es 1, entonces, ¿qué significa? Que si en algún momento la función vale 0, como hace esto, vuelve a ir por acá arriba. O sea, la corta la asíntota vertical, a la asíntota, perdón, a la asíntota horizontal. La corta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el límite? En los límites no. No la corta. ¿Estamos? En los límites no. Pero al medio, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, la asíntota horizontal, ¿puede cortarse? ¿Sí o no? Sí. Sí, la vertical jamás. Pero la horizontal, sí. En el medio, donde no se corta, ¿sí? Es a los valores infinitos. Ahí no se corta. Pero por el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gente. Esta es la tercera clase. Faltan 2 clases y tenemos el parcial, ¿sí? La clase que viene vamos a ver derivadas, la primera parte, y la segunda parte va a ser cortita la clase, que va a ser derivación logarítmica y derivada de función de función. Y nos vamos a detener bastante en derivada de función de función, porque es lo que tienen que aprender a hacer, ¿sí? Así que bueno, chicos, que tengan un hermoso fin de semana.
Profe, Nos vemos el sábado que viene, ¿ok? profe. Nos vemos. ¿Quién Perdón, profe, necesita preguntarme algo? Se queda. yo tengo una consulta, ¿se me escucha bien? Vamos. Sí. Le quería consultar porque había unos estudiantes que habían dicho que tipo que recién los dejaron unirse a la UB y no pudieron hacer el primer cuestionario. ¿Eso se No van a hay volver a abrir? no hay ningún problema. Lo que van a hacer todos es, sigan con los cuestionarios que estén abiertos. ¿Estamos? Ok, Sigan con los cuestionarios que estén abiertos. Después, ¿qué va a pasar? Suponete que por no haber hecho un cuestionario, dos cuestionarios, no te dé el promedio. Listo, abrimos los cuestionarios y los hacen, allá al final. Nadie, y acá lo repito, a nadie le vamos a quitar la posibilidad de promoción directa habiendo aprobado los dos parciales, teórico y práctico, con 6 y que no les dé el promedio de los cuestionarios. A nadie se le va a negar esa posibilidad. Obviamente, si yo vengo al final del ciclo y tengo una persona que aprobó los parciales, pero no hizo ningún cuestionario, y vamos a estar complicado. Le va a costar, va a doler, pero, pero va a estar complicado. Que no es lo mismo que me digan, che, mira, me saqué 6 6 7 7, estoy en condiciones de promocionar, tengo un promedio de 5 en los cuestionarios y me faltan 2 cuestionarios. No, te lo abro, hacelo, lo vas a probar. Si te sacaste esas notas en los parciales, entonces los cuestionarios los vas a poder responder bien. Es lógico. ¿Estamos de acuerdo? Fabricio. Profe, disculpe la pregunta. Si yo estoy cursando la cuatrimestral, ¿no es cierto? Y yo estoy en la V de las homogéneas, pero no en la V de la otra, ¿no? No, En eso no en la pasa UV nada. no pasa nada porque ahí en el aula virtual nuestra está únicamente lo que es material. Perfecto, o sea, Sí, con el material ese de las homogéneas, yo estudio de ahí, me tiene que ir bien. sí, sí, porque Dale, en el aula virtual de homogéneo están los videos institucionales que se hicieron de la facultad. Entonces, ahí tenés toda la info. dale, gracias, profe, nos De vemos. nada. Nos vemos, profe, gracias. ¿Listo? Buen fin de chicos, que anden bien. Chao, profe. Hasta luego. Yo, profe,